Buenas. Nuestra tercera conferencia versará sobre las neuroimágenes en la evolución, diagnósticos diferenciales y rehabilitación del infarto cerebral. Soy la doctora Zenaida Milagros Hernández Díaz y trabajo en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Hasta ahora hemos visto por las fases que ha transitado el infarto cerebral. Ya estudiamos el infarto hiperagudo, el agudo y el subagudo precoz. En esta clase hablaremos sobre el estadio subagudo tardío y la crónica. La evolución del infarto cerebral puede transitar por varios fenómenos. En este caso estamos hablando de la perfusión de lujo, la transformación hemorrágica, el efecto Fogg, la necrosis cortical laminar, la encefalomalacia con dilatación SVACU, degeneración walleriana y la diástasis cerebelosa cruzada. La perfusión de lujo se dice que comienza entre el segundo y tercer día y esta puede durar hasta varias semanas. En este caso, el flujo sanguíneo cerebral se incrementa progresivamente, alcanzando valores normales o aumentados alrededor del 8º y el 12 día. Esto indica una reperfusión, pero que ya no es útil en un tejido que ya está dañado irremediablemente, reflejando quizás que se produjo una neovascularización con anormal autorregulación, es decir, los vasos que están a ese nivel no tienen una regulación normal, por tanto están más dilatados, está llegando más sangre hacia una región que ya no va a utilizar esa sangre que está llegando porque está dañada. La perfusión de lujo es el primer fenómeno del que vamos a hablar en el día de hoy. Aquí estoy mostrando una tomografía de una niña de 3 años que comenzó con hemiparesia izquierda y en esta región del infarto que irriga la arteria cerebral media derecha estoy viendo una hiperdensidad que si lo comparo con el parénquima contralateral se ve esta región mucho más hiperdensa que el resto del parénquima. En este caso esta niña tiene una perfusión de lujo. Cuando se le pone contraste, fíjense que hay un realce cortical, hay por rotura de barrera hematoencefálica, hay una extravasación de contraste en esta región. Normalmente el contraste circula por los vasos sanguíneos. En este caso, como se rompe la barrera hematoencefálica, sale sangre con contraste hacia el tejido intersticial y por eso se realza, en este caso, los giros. La perfusión de lujo, fíjense que cuando le realizamos SPECT, que es una técnica de medicina nuclear, se puede observar que hay un aumento de la perfusión. En este caso, este paciente tiene, en esta tomografía simple, la región que está alterada, que está dañada, el infarto que se estableció fue en territorio que irriga la arteria cerebral media derecha. Fíjense cómo está hiperdenso los giros de esa región. Cuando igual se le puso contraste a este paciente, fíjense cómo hay una extravasación de sangre con contraste hacia el tejido intersticial. La perfusión por SPECT está demostrando que hay una hiperperfusión, pero en este caso en una región que ya no está utilizando esta sangre que está llegando a esta región. Este es el fenómeno de perfusión de lujo. La transformación hemorrágica ya fue hablada por otros especialistas en las conferencias anteriores. Aquí estoy mostrando una hemorragia petequial que después se hace confluente al pasar de los días y esta sangre secundariamente se va modificando y transformando y se va poniendo más isodensa hasta volver a ponerse, fíjense, a demostrarse la hipodensidad establecida en el infarto de la cerebral media. Esto es una evolución que puede suceder, es una complicación. En este caso, fíjense que no ocupa gran efecto de masa, no tiene gran desplazamiento de línea media, pero sí sucedió en este paciente comenzando por ser leve y después se puso confluente. Pero si lo seguimos en el tiempo, se vuelve a ser hipodensa en el infarto, en el territorio infartado, en este caso de la arteria cerebral media derecha. Estos son infartos de territorio posterior. Fíjense como estoy mostrando una hipodensidad en esta tomografía en hemisferio cerebeloso, en el territorio de la pica pudiera ser,
o de cerebral, en este caso de cerebral posterior, cerebrosa superior, o incluso a nivel de la basilar, pudiera ser la oclusión en este caso. También está hipodenso el tálamo derecho y la región occipital que irriga la arteria cerebral posterior. Este es al cuarto día. Fíjense cómo se ve la hipodensidad establecida. Sin embargo, al pasar de los días, en este caso, al 18 día, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, aparentemente hay una resolución de todas las imágenes, pero esto realmente nos confunde. Por eso debemos conocer que este tipo de fenómenos existen, y cuando un paciente está entre la segunda semana y la tercera semana de evolución de un infarto, el efecto foggy puede ser uno de los fenómenos que suceden, y nosotros diagnosticar una tomografía normal cuando el paciente aún, y por supuesto va a seguir teniendo signos de oclusión, en este caso de vasos de territorio posterior. El efecto foggy, estoy mostrando a otro paciente a las 24 horas. Fíjense que aquí estoy viendo cómo está la arteria cerebral media hiperdensa en territorio de la arteria cerebral media izquierda, o mejor dicho, en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. A las 24 horas ya se estableció el infarto. Miren aquí cómo está la hipodensidad establecida. Este paciente estamos viendo que además tuvo un evento cerebrovascular anterior. Este es crónico, ese fue seguro en años o meses anteriores. Y miren cómo esta región lo que hace es dejar una encefalomalacia con dilatación de esa región, pero en la región del nuevo infarto que se está estableciendo, fíjense cómo se atenúa y se vuelve a poner casi isodensa con el resto del parénquima. Claro, cuando nosotros le ponemos a esta región, a este paciente, contraste, miren cómo se describe, hay un realce giriforme en el territorio de la arteria cerebral media izquierda por rotura de barrera hematoencefálica, por el fenómeno que está sucediendo, por el evento vascular, el infarto que está establecido, y no sucede así en la zona de la encefalomalacia anterior. Este paciente también tiene un efecto foggy en esta región, y que puede ser demostrado con la resonancia magnética, con la resonancia magnética, y además en este caso puede ser demostrado cuando se le pone contraste a este paciente con el realce giriforme. Este es otro paciente, fíjense a las 24 horas cómo tiene un infarto en territorio de la arteria cerebral media izquierda, y a los 17 días este tiene una aparente resolución de ese infarto. Si nosotros seguimos estos pacientes en el tiempo, al final este efecto foggy que sucede exactamente por la perfusión de lujo que habíamos comentado anteriormente, hay una hipoatenuación de sangre que está llegando a esa región en un área que ya estaba hipoatenuada, entonces da una isodensidad que aparentemente da una aparente resolución del infarto que ya estaba establecido. Esta es una paciente de 35 años que tiene como único antecedente que tomaba anticonceptivos orales. Fíjense que ahí se observa un infarto establecido en territorio de la arteria cerebral media, y la arteria cerebral anterior. Este territorio de arteria cerebral anterior, fíjense cómo toma además la mitad derecha del cuerpo calloso, la mitad izquierda del cuerpo calloso, y al pasar los días, a los 16 días, hay una aparente resolución igual por el efecto foggy que estamos mostrando. La necrosis cortical laminar es otro de los fenómenos que se presentan en el infarto, en la evolución del infarto crónico. Esta representa una gliosis por destrucción desigual del neocorte con preservación de algunas capas, que es lo que le da realmente el nombre a esta entidad. Aparecen macromoléculas que se acumulan a nivel de las capas que no están encefalomalásicas, y entonces se observa como una hiperdensidad en secuencias T1, hiperintensidad en secuencias T1, y en FLAIR también se puede visualizar. Está asociado no solo al infarto cerebral, sino también a una encefalomalacia, encefalopatía hipóxica, y también a hipoglicemia.
Aquí estoy mostrando, fíjense cómo se ve intenso partes de la corteza en esta secuencia T1 de resonancia magnética. Hay zonas encefalomalásicas, fíjense que parecen realmente láminas, lo que le da el nombre a esta entidad. Y en esta secuencia FLAIR, fíjense como también se ve una hiperintensidad a nivel de la corteza que parecen láminas, por eso es una necrosis cortical laminar, con áreas de encefalomalacia hipointensa vecina a ella. Esta es la misma paciente de 35 años que tomaba anticonceptivos orales, por eso le decía que si nosotros seguimos en el tiempo, aunque esa paciente tuvo un efecto Fogging, fíjense como ya está establecida una encefalomalacia en esta región y en este caso también presentó una necrosis cortical laminar. Miren, esto es una secuencia de 1, igual en un corte superior en esta secuencia de 1 y ya en el FLAIR, fíjense cómo se ve hiperintenso, es por el establecimiento de gliosis reactiva alrededor de la encefalomalacia que se está estableciendo en esta región. En esta paciente, como dijimos que estaba dañado el territorio de la arteria cerebral media, recuerden que irriga la cara mesial del hemisferio hasta 2/3 anteriores, fíjense cómo se dañó los 2/3 el tercio anterior del cuerpo calloso y además el cíngulo anterior. Hay una encefalomalacia en esta región. Se visualiza en este caso eso, una secuencia T2 de resonancia magnética, corte axial, corte coronal, estos dos. Esto fue el estudio a los 3 meses. Esta encefalomalacia produce a distancia una degeneración waleriana por haces que se derivan de ella. En este caso, el haz córtico-espinal. Fíjense que está dejando una gliosis. Al compararlo con el otro se ve el haz córtico-espinal, pero este se ve mucho más hiperintenso por la encefalomalacia y la gliosis reactiva secundaria a la degeneración de este tracto. Ipsilateral a esta lesión, fíjense que en el puente también se puede ver una hiperintensidad y a nivel del pedúnculo cerebral de ese lado, en esta secuencia T2. Al pasar del año, fíjense cómo se atrofia, se mantiene la hiperintensidad y atrofia del pedúnculo cerebral ipsilateral, fíjense cómo está dilatado el cuerno temporal del ventrículo lateral ipsilateral a la atrofia de esta región. Y también se muestra hiperintenso el puente, bueno, esto está mesencéfalo y esto en este paciente, en esta secuencia T2 y en esta secuencia FLAIR también se muestra hiperintenso. Este es un paciente y este es otro paciente. Esto es un paciente, fíjense, estoy mostrando secuencias T2, cortes coronales, axiales y este también coronal, pero en este caso no estoy mostrando nada más la afectación de los haces ipsilaterales a la región de encefalomalacia. Este paciente tiene una encefalomalacia que comunica con el ventrículo, es una cavidad, fíjense que hay una cavidad porencefálica, pero se afectaron las áreas o las vías que se decusan por desaferentación. Observen en este caso que el hemisferio cerebeloso contralateral está afectado, está atrofiado secundariamente. Compárenlo con, en este caso el derecho es el que está atrofiado, compárenlo con el izquierdo. Este es otro paciente, fíjense que bien se ve la afectación del hemisferio cerebeloso contralateral. Este paciente tenía otra causa de atrofia cerebral, en este caso era una encefalitis de Rasmussen. Fíjense cómo hay dilatación ventricular, es vacuo por el espacio que deja toda la corteza esta que está atrofiada con aumento del espacio subaracnoideo en esta región y contralateralmente hay una atrofia del hemicerebelo, en este caso derecho, porque la afectación está en el hemisferio cerebral izquierdo. Esto se corresponde con una diáskisis cerebelosa cruzada. La encefalomalacia es la lesión al final que queda después que se establece un infarto y se queda crónicamente, se queda una cavidad que generalmente se acompaña de una gliosis asociada y reactiva que se ve bien en esta secuencia FLAIR.
En esta secuencia T2, fíjense cómo la cavidad está ocupada por líquido cefalorraquídeo y miren cómo ipsilateral a la lesión generalmente hay una dilatación ventricular, es vacuo. Y como ya decíamos, cada vez que aparezca una lesión encefalomalásica a nivel de un hemisferio cerebral, tenemos que buscar activamente una atrofia del pedúnculo cerebral ipsilateral por degeneración walleriana y contralateralmente tenemos que buscar una diáskisis cerebelosa cruzada como tuvo este paciente. Ipsilateral, atrofia del pedúnculo cerebral ipsilateral a la región encefalomalásica con dilatación vacua y contralateral una diáskisis cerebelosa cruzada. Este paciente estoy mostrando en secuencias ya de resonancia magnética funcionales como en los cortes superiores se ve el coeficiente a nivel del coeficiente, el coeficiente de difusión aparente, como se ve que hay una restricción de la difusión. Este paciente se estudió, se le hizo coeficiente de difusión aparente, quiere decir difusión, al segundo día, al séptimo día, al 14 días y a los 30 días, quiere decir al mes. También se le realizó perfusión y a la vez se le realizó espectroscopía para ver la relación que había en el daño a nivel cerebral en todas estas secuencias de resonancia magnética. Observar que la espectroscopía no es una imagen anatómica normal, son gráficas que te permiten definir cuál es la alteración metabólica en el momento que está sucediendo, en el momento que se realiza. De los metabolitos se dice que es una biopsia cerebral. En este caso estoy mostrando el N-acetilaspartato que te da viabilidad neuronal y axonal y además picos de lactato en esta región. Es importante señalar que cuando hay un edema citotóxico con restricción de la difusión, en este caso el N-acetilaspartato está muy disminuido porque ya se dice que hay muerte neuronal en esa región y los picos de lactato aumentan muchísimo. Esos picos se mantienen mientras exista el edema citotóxico y ya a partir de la segunda semana, a los 15 días, que la difusión se restablece y pasa de edema citotóxico a vasogénico, ya los picos de lactato disminuyen y también, por supuesto, continúan disminuyendo hasta el mes. Estoy mostrando aquí con secuencia de DTI y tractografía como el tracto córtico-espinal, esta es la causa de la degeneración walleriana, se va degenerando entre el segundo, séptimo, en la medida que pasan los días, ya los 14 días y también al 21. 21 ya al mes casi, fíjense que no queda tracto córtico-espinal ninguno, ni siquiera vestigios del, fíjate que aquí queda apenas una fibrita que también se continuó degenerando. Es importante realizar diagnósticos diferenciales en estos pacientes que muchas veces pueden confundirnos con un infarto cerebral, porque las imágenes pueden ser muy similares. Miren, este es un paciente que tuvo un hematoma intraparenquimatoso, pero suponiendo que este paciente nos llegue después de varios días de evolución, tenemos que pedir las imágenes anteriores. Fíjense que hay una imagen hipodensa, supuestamente en un territorio vascular, que nos puede confundir, y en este caso todavía hay leve efecto de masa sobre el ventrículo ipsilateral. Pero cuando pedimos las imágenes anteriores, fíjense que esto era un hematoma intraparenquimatoso que abrió además al ventrículo ipsilateral y que secundariamente al pasar de los días se fue transformando y se fue poniendo más hipodenso. Y esto nos puede confundir, sospechar y pensar que fue un infarto de arteria cerebral media y no es así. Solo con las imágenes anteriores podemos establecer diagnóstico. La encefalopatía mitocondrial con acidosis siláctica y eventos que simulan un ictus o llamado MELAS por sus siglas es otro de las patologías que pueden confundirnos y hacernos sospechar que estamos en presencia de un evento cerebrovascular isquémico. En este caso, fíjense que es un niño de 15 años que luego de realizar una actividad física intensa presentó una pérdida de visión súbita. Cuando nosotros le realizamos la primera tomografía a este niño, nosotros vimos que tenía calcificación a nivel de los ganglios de la base
En un niño de 15 años, calcificaciones de los ganglios de la base nunca es normal. Las calcificaciones fisiológicas a nivel de los ganglios de la base se presentan en pacientes mayores de 40 años. Así que si tenemos un niño con calcificaciones de los ganglios de la base y además hipodensidad en un territorio, fíjense que cruza en un territorio vascular que no es el establecido normal, esta hipodensidad está cruzando, fíjense que tiene territorio limítrofe con cerebral posterior y además tiene territorio, este es el territorio cerebral medio, territorio limítrofe y cerebral posterior. Esta hipodensidad está cruzando territorios vasculares. Además, está establecida una hipodensidad a nivel del pulvinar. Este es el llamado signo de pulvinar. Al pasar de los días, este paciente se le realizó una angiotomografía y vemos que la afectación no está dentro de los vasos. En la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior en este paciente, tanto en angiotomografía como en angioresonancia, estaban totalmente normal, porque la afectación está fundamentalmente a nivel mitocondrial. Recordar que la mitocondria es la que lleva la respiración celular. Esto es una enfermedad genética. Ya evolutivamente, al pasar de los meses, se puede visualizar ya cómo quedó establecida una encefalomalacia con gliosis reactiva y dilatación ventricular secundaria del ventrículo ipsilateral a la lesión. Fíjense que además están afectadas otras y hay hiperintensidad a nivel de las regiones parietales posteriores en esta secuencia FLAIR. Este es otro paciente que tuvo melas. Fíjense que aparentemente parece un infarto de cerebral posterior, pero evolutivamente se ve que cruza territorios vasculares y tiene además cerebral media incluida, territorio limítrofe y cerebral posterior. Por eso hacemos el diagnóstico diferencial. Si nosotros vemos a este paciente, pudiéramos sospechar entonces, ¿este paciente pudiera tener un MELA? Bueno, miren, este paciente, aquí unir la clínica, es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, es hipertenso, es diabético, tiene además 57 años, y aquí estoy mostrando en la fase inicial una tomografía con un infarto en territorio posterior derecho establecido. Cuando nosotros le realizamos en esta secuencia cuando le realizamos angiotomografía a este paciente y angioresonancia, entonces pudimos definir que este paciente tenía una oclusión en el inicio de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna, pero además tenía una variante anatómica que por eso entonces comenzó siendo esta cerebral posterior, sale del territorio carotidio a través de la comunicante, es una variante fetal, y fíjense cómo el infarto de cerebral posterior después se extendió a territorio limítrofe e incluso tiene parte ya de arteria cerebral media. El síndrome de encefalopatía posterior reversible es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar en nuestros pacientes con infarto cerebral. Fíjense que aquí hay hipodensidad en la tomografía en ambas regiones posteriores, por eso se llama posterior, y se dice que es reversible porque ya al pasar el mes, fíjense cómo la hipodensidad que estaba establecida en la tomografía, hiperintensidad en la secuencia FLAIR de resonancia, se restituye totalmente. Hay un edema vasogénico. Esto sucede en pacientes que tienen cifras elevadas de hipertensión arterial, o incluso en pacientes que hacen eclampsia, en pacientes embarazadas que hacen eclampsia. Esta paciente tenía múltiples convulsiones producto de las cifras elevadas de tensión arterial, presentó entonces este edema vasogénico en estas regiones que después de resolver realmente la situación de ella con la presión arterial y de normalizar su estado, al mes le realizamos resonancia magnética y entonces vemos que la resonancia es totalmente normal. La vasculitis es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que establecer. Esta es una paciente de 34 años. Estamos viendo esta tomografía que tiene hipodensidad establecida en regiones posteriores y en esta reconstrucción sagital, fíjense que también que bien se define la hipodensidad. En las secuencias de difusión, a pesar de que está el infarto establecido, pero
Esta imagen fue tomada con menos de 10 días, quiere decir que todavía persiste el edema citotóxico. En las secuencias de difusión se ve entonces hiperintensa. Y cuando se le realizaron los estudios vasculares, ya sea con angioresonancia o con la angiografía por sustracción digital, se vio una amplia estenosis producto de la basilar y además áreas de dilatación con estenosis a nivel de la arteria cerebral media. Esto es secundario a una vasculitis y era lo que presentaba este paciente. El astrocitoma difuso de bajo grado es otro de los diagnósticos que tenemos que hacer en pacientes que supuestamente pueden tener, o hay que hacerlo con el infarto cerebral. En este caso estamos viendo una hipodensidad establecida en la región del hemisferio cerebral derecho. Si nosotros comparamos este hemisferio con el contralateral, aquí se ve a nivel del valle silviano, se observa el espacio subaracnoideo y aquí no hay espacio subaracnoideo establecido. Además hay una compresión de las cisternas de la base de esta región y del pedúnculo cerebral ipsilateral. Por supuesto, esta paciente no tenía clínica de infarto cerebral, esta paciente lo que tenía era vértigo. Cuando le realizamos la angiotomografía, vemos que la cerebral ipsilateral a la lesión está totalmente normal, un poco rectificada, que se ve en la reconstrucción 3D en este caso, fíjense cómo se ve rectificada, y cuando se le realizó resonancia magnética, fíjense que en esta secuencia T2, como hay hiperintensidad alrededor de la arteria cerebral media. En este caso, la paciente lo que tenía era un astrocitoma difuso de bajo grado, y en toda la región opercular, frontal, frontovasal y temporal superior. El aumento de las lesiones que son difusas y además que producen leve efecto de masa y que posiblemente nos puedan confundir con un infarto, es importante realizarle perfusión. En este caso, fíjense, estamos viendo un paciente que tiene una lesión extensa en el hemisferio cerebral derecho con hipodensidad, sobre todo a nivel de la sustancia blanca por edema vasogénico. En este caso, al realizarle la perfusión, hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral en esta región y este paciente lo que tenía, después que se le diagnosticó, un glioma difuso de alto grado. Las crisis epilépticas decíamos que son también diagnóstico diferencial cuando hay una hipodensidad a nivel córtico subcortical que aparentemente simula un territorio vascular. Este paciente tenía 57 años, llegó inconsciente, solo respondía a estímulos dolorosos y fíjense que al realizarle la tomografía se vio una hipodensidad en la región córtico subcortical que irriga la arteria cerebral media. Se sospechó que pudiera ser un ictus, pero cuando se le realizaron la perfusión, en vez de estar disminuida, hay una perfusión aumentada en esa región. En este caso, después que por supuesto se pudo conversar con el paciente era epiléptico y se demostró que realmente no era un evento cerebrovascular isquémico, sino una hiperperfusión por crisis epiléptica de la región. Es importante correlacionar la clínica siempre con las imágenes que estamos obteniendo. Este es un paciente que estoy visualizando que a nivel de territorio de la arteria cerebral media, fíjense cómo parece que hay una transformación hemorrágica en este territorio. Sin embargo, este paciente se le realizó, esto es una tomografía que se realizó después de hacerle una angiografía. Y yo hago el diagnóstico en este caso diferencial con la transformación hemorrágica del infarto, porque al repetirle la imagen a este paciente al tercer día, desapareció casi totalmente el infarto. Y estoy viendo que se estableció un infarto maligno con gran extensión
y efecto de masa sobre las estructuras de la línea media. Este paciente estaba en coma. La resonancia magnética funcional nos permite demostrar que cuando ya se piensa que todo está perdido, la rehabilitación es la lucecita que nos permite tener una esperanza sobre el defecto que ya se estableció por los infartos crónicos de los diferentes territorios vasculares. Esto es posible en el Centro Internacional donde trabajo, donde se multiplica el amor y se restaura la esperanza. Aquí estoy mostrando un niño de 8 años que presentó un infarto perinatal. Fíjense, como yo puedo ver en estas secuencias de T1 de resonancia magnética, cómo hay un área de encefalomalacia y este hemisferio cerebral tiene un menor volumen que el otro hemisferio cerebral. Este paciente no movía, por supuesto, si estoy hablando del territorio del izquierdo, del hemisferio izquierdo, él no movía, entonces tenía dificultad para mover su manito derecha. Debido al evento cerebrovascular crónico, la encefalomalacia que quedó secundaria al evento perinatal. Cuando se le realizó tractografía a este niñito, fíjense cómo los tractos de esta región de alrededor de la encefalomalacia están disminuidos en volumen. Mira, aquí se ve una reconstrucción 3D y miren cómo se ve el área de encefalomalacia y el tracto córtico-espinal pasando por el brazo posterior de la cápsula interna. Si lo comparamos con el tracto contralateral, fíjense que estas fibras tienen mayor número de fibras estas y mayor volumen que este tracto, que es el que secundariamente se está generando en las áreas aledañas a la encefalomalacia. A este niño se le realizó la técnica de Boll. En este caso se le mandó a realizar una tarea motora. Se le mandó a hacer la pinza digital. Y miren cómo hay poca activación en el área, en las áreas aledañas a la encefalomalacia, de la pinza digital por pobre movimiento que ese niñito tenía en la mano. Y a la vez estoy demostrando la diásquisis cerebelosa. ¿Se acuerdan que dijimos que era por desaferentación, que cuando hay un daño en un hemisferio se daña las fibras también contralaterales, no solo las ipsilaterales? En este caso, fíjense que estoy mostrando la diásquisis cerebelosa. Estoy activando esta región en el hemisferio izquierdo y el hemisferio cerebeloso contralateral también se está activando. Miren la pobre activación de la mano en este niñito. Después entonces de realizarle la rehabilitación a este niño intensiva sobre ese brazo, lo que se hizo en este caso fue restringir el movimiento del bracito que él normalmente estaba adaptado a utilizar. Y entonces se le obligó, además de hacerle fisioterapia directa sobre la mano y el brazo, se le obligó a mover, a utilizar permanentemente su mano que estaba afectada. Fíjense que cuando se le realizó la resonancia, miren la anterior, la pobre activación que había, cómo aumentó significativamente las áreas que aledaña a la encefalomalacia, y fíjense que está hasta incluso aumentada la activación en esa región. Y no solo eso, esta es la tractografía que se realizó antes de la actividad intensiva de rehabilitación, y miren cómo hay escasa cantidad de fibra y con poco volumen, y cómo esta región, esta función que realmente se volvió a establecer, permite secundariamente restablecer estructuralmente las vías de conexión, en este caso a distancia en este niñito, en las áreas vecinas al lugar donde inicialmente estaba el daño. Entonces podemos llegar a la conclusión que las neuroimágenes acompañan los cambios estructurales y funcionales en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica, lo que permite hacer diagnósticos y brindar tratamientos individualizados a los pacientes que la padecen. Combinar imágenes permite realizar diagnósticos más certeros. Las técnicas funcionales permiten evaluar los cambios cerebrales en los pacientes sometidos a rehabilitación. Entonces lo que se pretende es precisamente con la rehabilitación devolver a la sociedad una persona con mejor calidad de vida.
Esto es posible en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, donde estoy trabajando desde hace 2 años. En este centro se restaura, se multiplica el amor y se restaura la esperanza. Muchas gracias. Esta es la referencia bibliográfica utilizada y agradezco la atención brindada.